ha estado desarrollando para la gloria de Dios este devocional. Es un gran gusto estar nuevamente en la casa de oración donde se invoca el nombre de Dios, donde se expone fielmente la palabra de Dios, donde se honra, donde se adora y se alaba, se exalta, se ora y se clama al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios poderoso, al Dios infinito, al Dios que tiene consejos sabios y supremos para todos sus hijos revelados en su palabra. Por medio de esta palabra que el mismo Espíritu de Dios inspiró, es la misma, hermanos, que nosotros aprendemos a guiarnos a través de la voluntad de Dios por medio de también la iluminación que el Espíritu de Dios, quien inspiró esta palabra, nos da a nosotros para poderla entender y así poderla vivir, poderla aplicar en nuestro diario vivir para la honra y para la gloria del Señor Jesucristo. El título del mensaje del día de hoy es ¿cómo permanecer en el amor de Dios? ¿Cómo permanecer en el amor de Dios? Cuando los cristianos creemos en el poder manifiesto de la presencia de Dios, queremos deleitarnos una y otra vez dentro de la misma, dentro de la palabra, dentro de la voluntad de Dios, dentro de la presencia gloriosa de Dios. Y es solamente por el sostenimiento del poder del Espíritu de Dios que nosotros podemos perseverar dentro del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, quien nos ha sellado, porque nosotros somos pertenencia suya y a la misma vez nos ha asegurado. De modo que los cristianos debemos de vivir una vida llena de gozo, ya que permanecer en la voluntad de Dios nos trae bendiciones múltiples. Podemos disfrutar gloriosamente conforme a la voluntad de Dios y a la misma vez podemos honrarlo, podemos glorificarlo, podemos exaltarlo. Y son múltiples los beneficios que nosotros encontramos en la permanencia del amor de Dios. Y tales beneficios van produciendo en nosotros un desarrollo de los frutos del Espíritu de Dios, los cuales van exhibiendo en nosotros el carácter de Cristo. Y ese es el propósito primario que Dios tiene para sus hijos, que seamos moldeados a la imagen misma de Él. Y es así como nosotros vamos a poder glorificarlo a Él. Para poder glorificarlo a Él, se necesita estar en total dependencia de su Espíritu Santo para tener la gracia del poder del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros y hace exhibir el carácter de Dios. En esencia, amada iglesia, la permanencia en el amor de Dios va a requerir estar en la voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios va a requerir conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios va a requerir que conozcamos lo que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros la pongamos por obra. Vamos a poder encontrar en el cimiento mismo de la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, la manera en cómo los cristianos vamos a permanecer en el amor de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos menciona a nosotros de que Dios es amor y que nosotros, estando en Dios, somos llenos de ese amor que nos permite amarlo a Él, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestros prójimos, que de hecho esos son los principales mandamientos de toda la ley. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que vamos a dar lectura a la palabra de Dios el día de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oremos. Poderoso Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios amoroso, gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros. Eso es lo que dice tu palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, permítenos aprender a cómo permanecer en tu amor. Permítenos exhibir el carácter de Cristo y que nosotros podamos venir en un reconocimiento absoluto que solamente en total dependencia de tu gracia nosotros podemos glorificarte. Porque anterior a estos versículos Jesucristo mismo dice que separados de Él nada podemos hacer. Solamente tú, Señor, nos das el amor que es suficiente para nuestra alma, que puede transformarnos, guiarnos, iluminarnos y ayudarnos a podernos parecer continuamente a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque tú nos permites exhibir de tu amor, de tu grandeza. Gracias porque tú nos usas para tu honra, para tu gloria. Es mi oración a que todos los miembros del cuerpo de Cristo, Señor, a todos los hermanos que están aquí presentes, los que están vía redes sociales, puedan recibir de esa doble porción de tu gracia, que puedan ser ministrados por tu palabra, que puedan ser consolados, llenados de tu amor y edificados, oh Señor, en la roca perfecta que es Cristo Jesús. En esa roca inconmovible, oh Señor, gracias porque tú nos mantienes seguros en tu amor por medio de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, oh Padre bendito, en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. ¿Cómo permanecer en el amor de Dios? Jesucristo siempre nos ha dejado sus palabras que son inerrantes, que son infalibles, palabras poderosas, palabras transformadoras, para que nosotros podamos confiar en ellas y confiando en ellas podemos descansar en ellas. De modo que el descanso que nosotros requerimos tiene que ver con la intervención del poder del Espíritu de Dios manifestándose a favor nuestro por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí Jesucristo nos está diciendo a nosotros una condicionante al iniciar a leer este versículo. Que si nosotros permanecemos, si nosotros guardamos, mejor dicho, si nosotros guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor. De manera que para poder nosotros comenzar a exponer este versículo, debemos de entender que los mandamientos de Dios son una expresión del carácter de Dios. Los mandamientos de Dios son una expresión del carácter de Dios. De modo que cuando yo estoy leyendo los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, yo estoy conociendo su carácter. Y conociendo su carácter, yo estoy conociendo lo que Él es en esencia. Cómo es que Dios quiere que yo me relacione con Él. Cuando Dios dice que no mentirás, no debemos de mentir, es porque en esencia Él está guardando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida para no venir al fracaso. Y ahí es donde los hijos de Dios, al respetar los mandamientos de Dios, vamos a estar mostrando que amamos a Dios, porque Jesucristo mismo también nos enseñó: si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. De modo que si guardares mis mandamientos, comienza a decir el Señor Jesucristo, si nosotros respetamos los mandamientos de Dios, si obedecemos a los mandamientos de Dios, los cuales también Juan, el teólogo, en su epístola dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, si nosotros los guardamos, es la manera en cómo nosotros vamos a poder habitar, morar, permanecer dentro del amor de Dios. Y estando dentro del amor de Dios, lo tenemos todo y podemos decir que Cristo nos es suficiente. Jesús es suficiente para todos nosotros.
nosotros debe de proponer en su corazón el esforzarse, el tener un compromiso con el Evangelio, el tener un compromiso con Dios, porque teniendo un compromiso con Dios vamos a tener una mente centrada en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos centramos solamente en la palabra de Dios, queremos hacer todo lo que Dios pide que nosotros hagamos. Y es muy importante hacer la connotación que Dios no nos pide a nosotros algo que no podamos hacer. De modo que debemos de entender que por medio del poder del Espíritu de Dios podemos realizar aquello que Dios nos está pidiendo en su palabra. Cuando Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Dios sabe de que su amor ha sido derramado sobre nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De modo que ahora nosotros sí podemos amar. Podemos amar a Dios primeramente, sabiendo de que Dios nos amó a nosotros primero. Y esos son de los muchos beneficios que el cristiano tiene, con el que el cristiano puede contar. El poder honrar a nuestro Padre Celestial, respetando sus mandamientos. En esta ocasión, Jesucristo, al iniciar este capítulo, les está hablando uno de los 7 yo sois a sus discípulos. En este caso, Él les dice que es la vid verdadera. Y la enseñanza principal es la que nosotros, en esencia, nos mantengamos arraigados, unidos completamente en una relación estrecha e íntima con nuestro Redentor, con nuestro Creador, para poder nosotros ir siendo fortalecidos con su amor, con su poder. Y es así como nosotros vamos a poder impactar a la sociedad allá afuera, en que nos amemos unos a otros. ¿Por qué razón? Porque la sociedad allá afuera necesita un referente del amor. Y el referente del amor, ¿quién es? Sino la iglesia de Jesucristo. La iglesia que Jesucristo compró con su propia sangre. Pues Jesucristo derramó su sangre en esa cruz como propiciación por nuestros pecados, en muestra de su amor por nosotros. Y ahora, nosotros no tenemos excusa. Nosotros no somos ignorantes. Nosotros no estamos alejados tampoco de lo que implica el amor de Dios. Porque el amor de Dios se ha demostrado y se ha dado por medio de Jesucristo, que murió en la cruz. Por eso es que el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó, ahí está el verbo amar, Dios es el sujeto, ¿a quién? Al mundo, que ha dado, Él dio a su Hijo unigénito. Y es importante que nosotros sepamos cómo permanecer en el amor de Dios. No hay nada mejor, no hay nada más maravilloso que disfrutar, que deleitarnos en los mandamientos de Dios. Como el salmista mismo decía: oh, cuánto amo tu ley. Los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Dios nos ayudan a nosotros a poder vivir conforme a la voluntad de Dios, la cual es descrita como buena, como agradable y como perfecta. Y si es descrita por Dios, que la inspiró, y el Espíritu Santo, que la ilumina a nosotros, hermanos, que dice que es buena, agradable y perfecta, ¿por qué no entonces honrar su palabra? ¿Por qué no entonces vivir y sumergirnos y llenarnos de la misma? Es ahí la enseñanza para cada uno de nosotros, el que podamos venir a oración pidiendo la iluminación del Espíritu de Dios para que podamos leer esta palabra, para poder aplicarla y para poder nosotros conocer el mandamiento que Dios nos ha dado, el mayor de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es así, arraigados a esa voluntad de Dios, es como nosotros en esencia vamos a poder permanecer en el amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. En otras palabras, cuando Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos, cuando Jesucristo dijo que todo lo que Él decía era porque el Padre le decía que lo dijera, en esencia, Jesucristo estaba obedeciendo la voluntad de Dios Padre.
Y nosotros, que ahora somos sus hijos, también debemos de someternos voluntariamente a sus mandamientos para el disfrute y el goce eterno de nuestras almas, en permanencia gloriosa, exhibiendo el carácter, el amor y el poder de Jesucristo continuamente, llenos del poder de Dios. Es entonces como también Jesucristo describe en Hechos capítulo 1 versículo 8, que Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para poder ser testigos debemos de estar llenos del amor de Dios, llenos de la bondad, de la misericordia de Dios, porque es así como nosotros vamos a poder glorificar a Dios y vamos a testificar a todas las personas de que en esencia le pertenecemos a Dios como hijos de Dios, porque Dios es amor. Esa es la importancia de conocer las Escrituras. Salomón, que se describe que fue alguien muy sabio, esa sabiduría vino de Dios, porque toda alma y todo don perfecto desciende de lo alto, dice su palabra. Salomón, en el capítulo 19, versículo 21, dijo, inspirado por el Espíritu de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, Salomón está diciendo: los hombres tenemos múltiples ideas, múltiples pensamientos, pero el que es supremo, superior, el que supera en todos, hermanos, a los pensamientos del hombre, es el consejo sabio de Dios. Y el consejo sabio de Dios es su palabra. De modo que mis pensamientos deben de ser cambiados y renovados a la misma vez por medio de las Escrituras. ¿Cómo así? Sí, la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 habla acerca de no os conforméis a este mundo, a los pensamientos de este siglo, sino que nos renovemos, dice la palabra de Dios, con nuestro entendimiento. Y lo vamos a leer como es que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que conocer los mandamientos de Dios y guardarlos me hace permanecer en el amor de Dios, porque no voy a hacer nunca nada indebido. Así como el apóstol Pablo, inspirado y lleno del poder del Espíritu de Dios, le escribió a los Corintios que el amor no hace nada indebido. El amor no es jactancioso, el amor no se irrita, el amor no busca lo suyo propio. Imagínense que nosotros que vengamos y que leamos la porción de la palabra de Dios gloriosa y maravillosa, que nos enseña a cada uno de nosotros el poder de Dios en acción. Hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos las Escrituras, que nosotros nos llenemos de la misma. Cuando la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, oiga cómo es que dice, estos tres, pero, ¿cuál es el mayor de ellos? Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, la fe, la esperanza, elementos esenciales en la vida del cristiano, no pueden estar separados de la supremacía del poder del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, porque ahora el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y es el amor el que nos sostiene, es el amor de Dios en la pureza de la santidad del corazón de Dios, que por medio del Espíritu de Dios que ahora mora dentro de nosotros, que nosotros podemos mostrar los frutos, esas virtudes del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para la exaltación y la gloria de su nombre. Juan dice en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Ahora,
el amor va a implicar perdonar. Así como Dios nos perdonó a nosotros en su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros perdonamos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios descrita en Proverbios, que dice: honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. De modo que si nosotros estamos perdonando, pasando por alto las ofensas, es una evidencia del amor de Dios. No es la única evidencia del amor de Dios, porque existen múltiples, pero es una de las evidencias del amor de Dios que habita en nuestros corazones, que nosotros perdonemos, porque muchas veces nos ofenden, muchas veces nos lastiman, o también que nos perdonen. ¿Cómo así? Porque muchas veces fallamos, muchas veces lastimamos, y la muestra del amor que el hermano va a tener para conmigo es que él también a mí me ha perdonado. Por eso es que nosotros debemos de conocer los elementos principales en un vínculo perfecto que contiene el poder y la grandeza del amor de Dios para que permanezcamos en Dios. Y uno de ellos, hermanos, es el perdón de Dios en nuestras vidas, y que ahora nosotros perdonamos también a nuestros hermanos. Y es así como nosotros vamos a poder evidenciar, testificar, mostrar el amor de Dios para con Dios y para con nuestros hermanos, perdonándonos unos a otros, no guardando raíz de amargura, no guardando rencor, no teniendo ningún mal pensamiento en nuestra mente. Y hay que puntualizar que una mente dividida no permanece en reverencia y conocimiento de la verdad revelada de Dios en su palabra, que está aquí, hermanos, que usted la tiene, la puede leer, la puede rumiar, escudriñar bajo la iluminación del poder del Espíritu de Dios. Y es importante que nosotros no tengamos una mente dividida. Es importante que nosotros tengamos una mente completamente unida en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Porque una mente dividida me lleva, primero, en un momento a pensar en las cosas de Dios, pero en otro momento a alejarme de las cosas de Dios y pensar en las cosas del mundo, y querer hacer las cosas del mundo, y poder fallarle a Dios. Pero si no me aparto y me alejo de no tener una mente dividida, ¿y cómo yo no voy a tener una mente dividida? Viniendo en oración a Dios, pidiéndole que sea Él ministrando mi mente y mi corazón, para poder solamente consagrarme ante Él, poder leer su palabra. Y nosotros hemos conocido y creído, conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. De modo que si nosotros queremos permanecer en Dios, debemos de amarnos unos a otros, y eso va a implicar perdonarnos unos a otros, y a la misma vez va a implicar a que nosotros nos sirvamos unos a otros como Cristo Jesús vino a servir. Ya hablamos acerca del perdón, que es necesario como una evidencia, una muestra del amor que nosotros tenemos para con nuestro prójimo. Ahora es importante también puntualizar el servicio que nosotros nos podemos dar los unos a los otros. Y la enseñanza y el mejor ejemplo está escrito en la palabra de Dios, cuando Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces voy a poder exhibir el carácter de Cristo Jesús cuando yo esté sirviendo a mis prójimos en amor, con humildad y lleno de mansedumbre. Como Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. De modo que perdonando a mis hermanos, sirviendo también a mis hermanos, a mis prójimos, yo voy a poder estar exhibiendo ese amor que Dios quiere que yo exhiba para la glorificación de su nombre. Y hermanos, el poder servir a nuestros prójimos va a implicar el no tener favoritismos, el que nosotros sepamos que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque
Porque si nosotros estamos sirviendo incondicionalmente a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todas las personas que nosotros conozcamos y podamos, esté en nosotros el poder brindarle servicio a ellos, nosotros debemos de saber que es al Señor que le estamos sirviendo, es al Señor nuestro Dios que le estamos sirviendo, y su palabra agrega y dice que de Él vamos a recibir la recompensa, porque Él es galardonador, Él nos premia a nosotros. Y entonces nos quedamos cortos cuando tal vez queremos servir a algún hermano y no vemos que Él tampoco, que Él no sea agradecido, no tenga un servicio hacia nosotros, así como nosotros le hemos servido. Pero nosotros no debemos de esperar lo mismo. Por eso es que es importante no tener favoritismo y tener un servicio incondicional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sirviendo a nuestros hermanos, cuando les podemos ayudar de diferentes formas, en diferentes circunstancias, nosotros vamos a poder estar exhibiendo el amor que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, como lo dice 1 Juan capítulo 4 versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? La respuesta la da la palabra de Dios. En que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, si Dios nos ha dado su Espíritu Santo, si somos templo y morada de su Espíritu, nosotros tenemos el poder, no un poder para poderlo usar, óigase bien, de una forma mala, autoritativa. Nosotros tenemos un poder dado por el Espíritu de Dios para obrar en la voluntad de Dios, hermanos. Es ahí como vamos a glorificar a Dios. Y sabemos, hermanos, que conociendo del amor de Dios podemos llenarnos más de su presencia, podemos deleitarnos más en Él, amarnos unos a otros. Debe de ser la característica número uno de todo cristiano. Debemos de ser conocidos, la iglesia del Señor Jesucristo, por aquellos fieles siervos del Señor que se aman unos a otros, que se perdonan unos a otros, se sirven unos a otros, se respetan unos a otros. Y eso lo vamos a hacer conociendo su palabra, creyendo en el poderoso nombre de Jesucristo, afianzándonos en Él, como dice 1 Juan 3, versículo 23 al 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Vuelve a decir Juan. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sin el Espíritu de Dios, hermanos, sabemos de que no permanecemos en Dios. Pero ahora que el Espíritu de Dios ha sido dado a nosotros por su gracia, mediante el poder y la fe en Jesucristo, hermanos, nosotros sabemos de que ahora el Espíritu de Dios nos ha capacitado para poder amarnos unos a otros, para poder vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo maravilloso, eso es lo que Dios revela en su palabra. Y cuando nosotros creemos en su palabra, nosotros nos afianzamos, nosotros estamos seguros. Nosotros queremos conocer más de su voluntad, más de su poder, más de su misericordia, más de su grandeza. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. En 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y hermanos, leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, la palabra de Dios dice, versículo 4,
en adelante. El amor es sufrido. Sufrido el amor. Filipenses 1:29 nos dice a nosotros que se nos ha concedido no solamente el creer en Jesucristo, sino el padecer, el sufrir por Él. ¿Qué tan sufrido sino el sufrimiento que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario por nosotros? Requiere de sacrificio. ¿Y cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos? A lo mucho dice la palabra de Dios que ni siquiera por algún gusto, mucho menos por algún injusto. Y todo siendo injusto, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que no hay bueno ni uno, ¿cómo es que Dios decidió amarnos a todos nosotros por medio de su amado Jesucristo? Y Él lo entregó, y Jesucristo sufrió y se sacrificó por amor a nosotros. Y es ahí donde el poder del Espíritu de Dios manifiestos en esta porción de la palabra de Dios, gloriosa y poderosamente, donde el apóstol Pablo dejó registrado que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, de modo que cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, no pecamos jamás. Nos salimos del amor de Dios, estamos pecando. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, para la gloria de Dios. De modo que haciendo el servicio a mis hermanos, perdonando a mis hermanos, lo hago con el amor de Dios. Nos es mucho más fácil perdonar y servir llenos de amor. Se nos es mucho más fácil, porque el amor nos libera. Y la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Miren qué maravilloso es. El amor quita nuestros miedos. El amor de Dios quita todo miedo, toda ansiedad, toda incertidumbre. El amor de Dios nos da poder, nos da fortaleza, nos da seguridad, nos sostiene el amor de Dios que ha sido derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor de Dios que es su Hijo amado Jesucristo, a quien Él lo ha dado. Podemos disfrutar de Él, de ese amor, de la plenitud de ese gran amor de Dios, solamente obedeciendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, viviéndolos, aplicándolos en nuestra vida. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ahora, cuando la palabra de Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo aplico eso yo? ¿Cómo lo llevo a la aplicación? Bueno, pongámonos a pensar cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros nos condenamos a nosotros mismos, ¿verdad que no? Entonces tampoco tenemos que condenar a los hermanos. ¿Se va entendiendo un poco acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Nos odiamos a nosotros mismos? No, nos queremos cuidarnos. Eso mismo tenemos que hacer con nuestros hermanos. Tenemos que quererlos, tenemos que cuidarlos. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Nos tratamos mal o nos tratamos bien? Nos tratamos bien a nosotros mismos. Tratemos bien a nuestro prójimo, a nuestro hermano. ¿Queremos salir adelante nosotros mismos? Sí. También tratemos de ayudar al prójimo a que salga adelante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nos contradecimos a nosotros mismos. No contradigamos, hermanos, a nuestros hermanos cuando nuestros hermanos están sirviendo a la obra del Señor. Ustedes recuerdan como cuando los hijos del trueno, Juan y Jacobo, querían que unos hombres los siguieran y le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, no nos siguen, vamos a mandar a que les caiga fuego y los consuma. Y Jesucristo les dijo:
que no saben lo que están pidiendo y no les dio permiso tampoco para hacerlo. Porque el que no es contra mí, por mí es, dijo el Señor Jesucristo. El amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y la palabra de Dios nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, eso conlleva a estar lleno del amor de Dios. Mira, hermano, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. En otras palabras, Dios no hace nada indebido. Dios no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Oiga, dije Dios, porque Dios es amor. Y aquí si la palabra me está diciendo que el amor no se irrita, no guarda rencor, estamos diciendo también que Dios no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, además de ser poderosa, es una palabra de amor, donde nosotros podemos consolarnos, donde nosotros somos edificados, somos ayudados, donde nuestras emociones, nuestros sentimientos son llenados de la totalidad y de la plenitud del amor de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios y así llenarme de la plenitud de Dios mediante lograr el Espíritu de Dios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La importancia, hermanos, de permanecer en el amor de Dios es que nosotros estamos honrándolo, amándolo, respetándolo, glorificándolo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Espero que sea el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Que si nosotros no hemos tenido suficiente amor, óigase, si la esposa no ama a su esposo lo suficiente, la esposa debe de venir en arrepentimiento. Si nosotros, hombres, esposos, no hemos amado lo suficiente a nuestras esposas como Dios quiere que las amemos, así como dice, como Cristo amó a la iglesia, vengamos en arrepentimiento, pidámosle perdón a Dios y que Dios nos dé más de su amor para amar más a nuestras esposas, y a las esposas también para amar más a sus esposos, y a los padres también para que amemos más a nuestros hijos, y los hijos a los padres, porque nosotros vamos a saber que el vínculo perfecto, que es el amor, que es el mayor de la fe y de la esperanza, va a poder distinguirnos, caracterizarnos como aquellos hijos llenos de amor, llenos de misericordia, de bondad, de benignidad, de gozo, de fe, de paciencia, de templanza, exhibiendo los frutos, que también se puede decir las virtudes del poder del Espíritu de Dios ante toda esa sociedad que está tan carente de amor. Por eso es que ellos buscan un afecto, lastimosamente, en las cosas contraproducentes que les perjudican su salud, que dañan su bienestar físico, emocional, sentimental, mental. Pero la palabra de Dios, que ahora reina en nuestros corazones, y que el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu de Dios vive en nosotros, nos muestra y nos enseña de qué forma vivir llenos de amor para poder impactar a la sociedad allá afuera, y que si no conocen al Dios de amor, le vengan a conocer. Sabemos de que la palabra de Dios enseña de que Dios es amor, también sabemos de que enseña que Dios es un fuego consumido. Ahora nos hemos enfocado acerca de
permanecer en el amor de Dios y es obedeciendo la palabra de Dios. Porque es importante que nosotros siempre, hermanos, podamos predicar todo el consejo de Dios, como lo decía la palabra, el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Ya para terminar, 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha ido creciendo en el amor, íntegramente, lleno del poder y la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios es bueno, Dios es amor, y Él nos ama, y Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Leámosla, vivámosla, oremos a Dios que Él nos ilumine por medio de su Espíritu y que nosotros la podamos vivir para la alabanza de su nombre. En Cristo Jesús, vamos a orar, amada iglesia. Poderoso Padre, gracias te damos, porque nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido aprender de cómo permanecer en ti, de cómo permanecer en el amor, obedeciendo tu palabra, oh Señor. Edifica a todos mis hermanos, Padre, consuélalos, derrama de tu Espíritu Santo, que esa doble porción de gracia, de misericordia, de poder y de amor supremo que solamente tú puedes dar, pueda estar rebosando en nuestros corazones. Que nuestras mentes, oh Señor, puedan ser dedicadas a la voluntad tuya, oh Señor, para que nuestro corazón pueda caminar en tus caminos perfectos y conocer de tu consejo sabio, oh Señor, y eterno, que permanece para siempre. Que cada uno de nosotros, oh Señor, pueda ser caracterizado en que nosotros te amamos a ti obedeciendo tus mandamientos, en que nosotros permanecemos en tu amor guardando tus mandamientos, y que nosotros podamos testificar, oh Señor, de que nos amamos unos a otros, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos incondicionalmente unos a otros, oh Señor. En que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones pueda ser testificado por nuestras acciones. En que nosotros podamos glorificarte, honrarte y buscar tu rostro continuamente, oh Dios, para que nosotros podamos llenarnos más y más de tu infinito amor. Ese amor inagotable, ese amor que nos permite saciarnos y buscar más de ti, oh Señor, y que nosotros podamos honrarte, podamos adorarte, podamos glorificarte. Bendito eres tú y alabado sea por los siglos de los siglos tu santo, poderoso, glorioso nombre, que es sobre todo nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, pueblo santo, redimido y escogido del Dios vivo, para la alabanza de su nombre. Amén.